con nosotros. Y, amados hermanos, después estaremos haciendo lo que tenemos que hacer. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y al pueblo de Dios. En victoria. Estamos contentos en esta hermosa tarde de hoy, que es primer día de la semana, día del Señor, para predicar la palabra. Amén. Traemos el Luis desde Canadá, del estado de Manitoba, de la ciudad de Winnipeg, la capital del frío. Amén. Santo. Y estamos acá en un impacto profético, evangelístico, para la gloria del Señor. Amén. No buscamos nuestra gloria, solamente la gloria del Señor. Dios bendiga la iglesia de Dios, manantiales de vida eterna, acá en la ciudad de Coren, Amén. en Islip, y estamos muy contentos de estar con ustedes. Les traemos saludos de los pastores de Canadá, de Winnipeg, Manitoba, y especialmente a mi familia, que somos 10 personas trabajando en el reino del Señor. Todos trabajando, aún los nietos, predicando la palabra, enseñando, glorificando el santo nombre del Señor. Dios bendiga al pastor Tommy, el ángel de esta iglesia, su esposa, la hermana Desli, y a todos los oficiales de esta maravillosa iglesia. Amén. Esta tarde vamos a dar un estudio de liderazgo, del liderazgo más grande, del líder máximo, que es Jesucristo. Él es el líder de los líderes, hermano. El líder que está encima de todos, como dice Apocalipsis, el soberano de todos los reyes de la tierra. Amén. El registro bíblico lo tenemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. San Mateo capítulo 10, vayan buscándolo, preparándose. San Mateo capítulo 10, del versículo 1 al 8. Y voy a invitar a mi esposa, la hermana Josena, para que ella nos lea estos 8 versículos para la gloria del Señor. San Mateo 10, del versículo 1 al versículo 8. Pongámonos de pie, hermanos, para honrar el dulce nombre del Señor Jesucristo. Damos la gloria al Señor. San Mateo 10, del 1 al 8. Esta es palabra del Señor. Démosle la gloria a Dios, porque Él es bueno y para siempre es misericordia. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Señor le bendiga nuevamente, hermanos. Ya todos ya buscamos la porción en San Mateo, en el capítulo 10. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, aquí tiene un tema: elección de los 12 apóstoles. Gloria al Señor. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hay otro subtema: misión de los 12, dice. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esta es palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendiga el pastor Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Esta es la palabra del Señor en este estudio, en este seminario acerca del liderazgo. Primero vamos a definir qué es un líder. Un líder es una persona, un ministro de Dios, un siervo de Dios, que está al frente de una obra. Puede estar al frente de la iglesia, al frente de un instituto bíblico o al frente de una corporación religiosa para la gloria del Señor. Hay 2 clases de líderes. Primero, líderes espirituales, que son elegidos por el Espíritu Santo, con la certeza de que Jesucristo está en ese liderazgo. Y hay líderes carnales o mundanos, que son los que trabajan en las corporaciones del mundo. Pero de ellos no vamos a tratar mucho. Vamos a tratar con los líderes espirituales, con los líderes cristianos,
que estamos trabajando para la gloria y la honra del Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Hablando de los líderes espirituales, hay varias clases de líderes. Uno de ellos es líderes que nacieron para ser líderes, que también se les puede llamar líderes predestinados por Dios, y la palabra indica que sí hay predestinación. Amén, hermano. No un destino cualquiera, hurto y material, sino predestinados por Dios. La palabra de Dios nos dice que a los que antes el Señor conoció, porque a todos nosotros Dios nos conoció primero. Amén. Nosotros no conocíamos a Dios, Él nos conoció primero. A los que antes conoció, a estos predestinó. Predestinó quiere decir que los destinó previamente para un trabajo determinado, como destinó a Abraham, Isaac, Jacob, Judá, José, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y así sucesivamente. Aunque ellos no hubieran querido ser líderes, tenían que hacerlo. Era una orden de Dios, y la orden de Dios se respeta. Amén. La orden de Dios se obedece. Amén. La orden de Dios exige fidelidad. La orden de Dios exige consagración. La obra de Dios exige un trabajo, arduo trabajo, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, tu arduo trabajo, y que no has negado mi nombre para la gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego dice que a los que predestinó, a estos llamó. Una vez que han sido predestinados, el Señor los llama. Al oír el mensaje, ellos rápido aceptan el evangelio. Aleluya. Si alguien se le hace el llamado y pasan años y años y siempre es piedra lisa como tiro, que no le entra el aceite, ese no era predestinado. Era un hombre rogado, un hombre amontonado, un hombre iracundo que no quería someterse a la voluntad de Dios. Amén. Entonces lleven el orden. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Al oír el mensaje del evangelio, entra uno al trabajo. Así tenemos al pastor Tommy, al pastor Milton, al pastor Tomás, al pastor Colombo y a muchos pastores que al oír el llamado entramos al trabajo de la obra. Gloria Amén, a Dios. hermanos. Aleluya. Y no hemos sido rebeldes a la visión celestial. Saulo de Tarso, que era un gran rebelde, cuando Dios le habló, dijo: Señor, ¿y tú quién eres? Y el Señor le demostró que Él es Dios. Damos la gloria al Señor. Amén. Y luego a los que llamó, a esto justificó. Una vez que Cristo nos llama, nos justifica por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y una vez que somos justificados, no por obra, sino por la sangre de Cristo, entonces, hermanos, el Señor nos da su gloria. A los que justificó, a estos glorificó. ¿Y cómo nos glorifica? Llenándonos del Espíritu Santo. Los líderes cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. No una unción suave así que siento la presencia del Señor. Ese es el principio. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hechos 1:8 dice la palabra del doctor Lucas: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. Número 1, Jerusalén. Número 2, Judea. Número 3, Samaria. Número 4, hasta lo último de la tierra. Número 5, hasta Coran, hasta Huntington, hasta Chilanga, hasta Chilanguera, hasta Chirilagua. Alabamos el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios. Que vean la escala de valores para los líderes que nacieron para ser líderes. Primero, el Señor nos conoció. ¿Pueden decir amén? Amén. Segundo, el Señor nos predestinó. Amén. 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 Tercero, el Señor nos llamó. Santo. Amén. Santo. Cuarto, el Señor nos justifica por medio de su sangre. Amén. Y quinto, el Señor nos glorifica llenando del Espíritu Santo. Aleluya. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos llena de la gloria de Dios. Recibiréis poder con la unción del Espíritu Santo. Amén. Que son los líderes predestinados que nacieron para ser líderes. Veamos el caso de Jeremías. Ay, santo. Jeremías, de los hijos de Anatot, de la tribu de Benjamín. Sí. El Señor le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, le dice, antes que te formaste en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea que ni de novios andaban los papás de Jeremías, pues el Señor ya sabía que Jeremías iba a nacer y iba a ser un profeta de Jehová.
Antes que te formaste en el vientre de tu madre, te conocí. Amén, hermano. Y antes que nacieses, yo te di por profeta a las naciones. Amén, hermano. Porque Jeremías se quería poner todo retrechero y le decía al Señor, Señor, yo no voy a ir porque yo soy niño. Hay muchos hermanos que cuando ven la responsabilidad son niños, hermano. Esa es una niñez falsa, diabólica. Usted tiene que ser hombre de Dios, mujer de Dios, joven de Dios, niño de Dios, viejo de Dios. Amén, hermano. Y no, yo soy niño, hermano. Y cuando le conviene es un viejo de gran experiencia y una vieja de gran experiencia y un joven de gran experiencia. Eso se llama oportunista. Damos la gloria al Señor. No digas que sos niño, Jeremías, porque a donde yo te mande vas a ir y tenés que ir. No temas, Jeremías. Todos pelearán contra ti, pero no te va a pasar nada. Yo te voy a defender. Yo soy para ti una ciudad amurallada. Soy una torre de hierro. Soy un muro de bronce. Alabamos el nombre del Señor. Todos pelearán contra ti, pero no te vencerán. Alabamos el nombre del Señor. Y le dice, ¿y qué ves, Jeremías? Porque Jeremías tenía el don de la visión. Los líderes tienen que tener visión. Amén, hermano. No como dicen los de la G12 y los de los encuentros. En la visión, como que fuera de ellos, ignorantes. La visión no es de la G12, la visión es de todos los siervos de Dios, de todos los líderes que trabajamos para la gloria de Dios. La visión no es propiedad de una organización, ni de César Castellano de Colombia. No, eso es absurdo. Ese es un hijo del diablo, unido al Papa, al Vaticano, ecumenista, hermano, hasta la cacha. Sino que la visión es de todos, hermano. Damos la gloria al Señor. O como dice aquel pastor filipino llamado Apolo, que él ha sido llamado por Dios, que él es el llamado por Dios, cuando todos nosotros hemos sido llamados, hermano. Desde el más humilde hasta el más grande. Alabamos el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios. Dios no hace excepción de personas. El único amado Hijo de Dios es Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. A Él oírle, a Él obedecerle. Todos los demás somos siervos humildes, inútiles. Y para ser inútil hay que haberlo hecho todo. En el colegio apostólico de Cristo, usted tiene que hacerlo todo, 100%. Y cuando usted termine le dan un diploma. Eres siervo inútil. Nada de pastor, ni de licenciado, ni mucho menos de apóstol, ni doctor, hermano. Los apóstoles son estos que están en la Biblia, hermano. Y hay medidas bien especiales para ellos. Gloria a Dios. Amén. Tal vez usted puede ser caretaker, hermano, o el encargado del templo, pero no un siervo tremendo del Señor. Damos la gloria a Dios. ¿Qué ve Jeremías? Señor, ve una vara de almendros que florece. Bien has visto, Jeremías, esa es mi palabra, que la mando para ponerla por obra. Amén, hermano. Y después viene el juicio. ¿Y qué ves ahora, Jeremías? Ve una olla que está hirviendo y su parte principal está al lado norte del Aquilón. Bien has visto. Del Aquilón se va a levantar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y va a destruir a Jerusalén y a Israel. Damos gloria al Señor. Aleluya. Es el llamado, el que nació para ser líder. Y en cierta ocasión Jeremías quiso sentarse y no predicar más, y llegó el fuego de Jehová y lo estaba consumiendo. Qué tremendo es cuando Dios llega, hermano, y nos habla. Y Jeremías tuvo que dar un gran salto y decir, aleluya, gloria a Dios, predico palabra de Jehová. El que es llamado de Dios no puede estar fuera del agua. Pero así como los peces no pueden estar fuera del agua, los llamados al reino no podemos estar fuera del evangelio. Bendito. Si algún motivo caen, vuelven a reconciliar y se restauran de nuevo. Amén. Para ser mejores, no para ser peores. La mayoría de predicadores han caído alguna vez, pero ya hoy levantados son ejemplos de fidelidad al Señor, hermano. Y el que nunca ha caído, casi siempre es un mediocre, hermano. Mediocre, mediocrón, hermano. Pero el que cae y se levanta con poder. Alabamos el nombre del Señor. Damos gloria a Dios, hermano. Demos un aplauso para la gloria de Dios. Bendecimos el nombre de Jehová. Y un poder, hermano. Pero hay otra clase de líderes, aquellos que son invitados, que no nacieron para ser líderes, pero que dicen,
Yo quisiera ser como Jeremías, ¿va? Yo quisiera ser como Daniel. Yo quisiera ser como tal pastor, ¿va? Hay un deseo. Y entonces cumple Isaías 6. Isaías 6 vio en el templo de Jehová la gloria de Dios, hermano. Vio que los quiciales estremecían y que todo fue lleno de la gloria de Dios. Y vio serafines, unos ángeles especiales, una orden especial, que tenían 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2, hermanos, cubrían su rostro, hermano. Porque el evangelio estaba encubierto en esa época. Era el tiempo de la ley, el tiempo de los profetas. Y entonces, hermanos, Isaías le entró un miedo y dijo, hoy voy a morir, dijo, porque han visto mis ojos el rey Jehová. Y entonces eso le molestó al Señor. Porque si Dios le manifiesta su gloria, usted no se va a morir, usted va a vivir más, hermano. Ustedes anoche tuvieron una hermosa vigilia, hermano. Por eso no se van a morir, van a ser mejores cristianos, llenos de la gloria de Dios, hermano. Aunque anden hoy todos desvelados, no importa, aguanten el desvelo y denle la gloria al Señor, hermano. Entonces Isaías dijo, me voy a morir. Y entonces Dios se molestó y le dijo a un serafín, agarra un carbón de mi altar y con una tenaja de oro, pasarlo por los labios de Isaías para que no esté hablando cosas raras. Y le dijo el serafín, este carbón tocó tus labios, es quitada tu maldad. Este carbón tocó tu boca, tu culpa es quitada. Entonces ya se quedó tranquilo Isaías. Y empieza un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dicen ellos, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Damos gloria al Señor. Y ahí hay que estar listo. Isaías levanta la mano y dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén, hermano. Y son los otros líderes, los que no nacieron para ser líderes, pero ante una oportunidad, ellos se incrementan y se apuntan en el reino de Dios. Amén, hermano. Muchos de ustedes se han agregado, hermano, ¿verdad? Ven que el evangelio es bueno, que el evangelio salva, ¿verdad, pastor? Que el evangelio sana, que el evangelio cambia, que el evangelio restituye. Y vamos a entrar, ¿verdad? Y al ver el ejemplo de otros, ustedes no, dicen, yo tengo que seguir adelante. No voy a defraudar al pastor, ni a mi madre, ni a mis hijos, ni a la familia. Yo tengo que proseguir, la batalla sigue adelante con los esforzados de Jehová. Esos son los otros líderes, los que Dios da una oportunidad. Y usted dice rápidamente, heme aquí, Señor, envíame a mí. Si usted no ha sido predestinado para ser un líder desde antes que naciese, únase a este liderazgo. Al tener la oportunidad de que Cristo murió en el Gólgota por los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Amén, hermano. Y si usted se ha incrementado, trabaje como líder, hermano. Sírvale al Señor. No sirva al ojo. Solo por agradar al pastor o a la pastora o a los diáconos. No, hágalo por servir al Señor. Por servir al Señor. Damos la gloria a Dios, hermano. Entonces hay 2 clases de líderes ya en el Evangelio. Unos que nacieron para ser líderes, que Dios los predestinó, los llamó, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Y otros que el Señor los invita a entrar a las labores. Y ellos descubrieron que era bueno servir a Jehová. El caso de Josué. El llamado era Moisés. En la zarza ardiente, en la montaña de Sinaí se le apareció. Y Josué andaba ahí a la par de Moisés. Pero donde iba Moisés, ahí iba Josué. Donde dormía Moisés, ahí dormía Josué, ¿verdad? Y adquirió ese liderazgo. De tal manera que cuando Moisés murió, Dios le dijo a Moisés, tu ministro Josué va a ser el que va a repartir las tierras de Canaán. Porque Moisés no quería hacer liderazgo. Moisés quería hacerlo todo. Como esos líderes que ellos abren el culto, cantan las alabanzas, hacen los testimonios, recogen la ofrenda y se la agarran y hacen todo, hermano. Y barren el templo, cambian las cortinas y nadie trabaja allí. Y todos dicen al pastor que lo haga todo. El pastorcito anda ahí como que a ver qué. El mil usos se le llama, ¿verdad? El pastor orquesta, el diácono orquesta, la diaconisa orquesta, el joven orquesta. No hay otro como él. Moisés quería entrar, no le dijo Dios, usted aquí va a morir, le dijo. Tiene 120 años ya, y nada, es suficiente. Vas a morir aquí en el valle de Moab,
Desde el Pisga, te voy a permitir que mires la tierra de Canaán, pero no vas a entrar. Aquí vas a morir y mi ángel te va a enterrar. Alabamos el nombre del Señor. Y con algo de sentimiento, Moisés entregó las armas. ¿Verdad? Llega un día en que yo no voy a predicar, hermano. Aunque ustedes quieran que yo predique, ya no voy a poder, hermano. Porque el mismo Señor después le dijo a Josué, Josué ya está viejo, le dijo. Tenía como 105 años, ya está viejo. Estás de edad avanzada. Has matado solo 31 reyes filisteos, solamente 31, porque Moisés mató a 2, mató a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Pero el terrible Josué decapitó a 31 reyes filisteos. Qué tremendo, hermano. Pero faltaban todavía otros cuantos. Eso dejémoslo a Judá. Dejémoslo a los que siguen. Alabamos a Dios. Amén, así es. Llega un momento que el líder tiene que concluir. Se llama el ocaso de un líder. El alba de un líder es cuando uno comienza. El alba, donde nace el sol. Y el ocaso es cuando uno tiene que deponer. Gloria al Señor. Pero lo bueno es, hermanos, que en esta iglesia todos ustedes son de buena voluntad. Y hay jóvenes esforzados. Dios bendiga a los jóvenes. Amén. Hay hermanos esforzados adultos, hermanas esforzadas, hermanos, que están trabajando para la gloria de Dios. Y Dios les va a permitir un buen liderazgo. Un liderazgo sano, un liderazgo bendecido. No para gloria de ustedes, sino para gloria del Señor. Amén, hermano. Y deben de saber, estimados líderes, que Dios no comparte su gloria con nadie. Y nadie le puede robar la gloria a Dios. Y los hombres que se han atrevido a robar la gloria a Dios, Dios los ha matado. Damos gloria al Señor. Amén. Diga conmigo, la gloria es de Dios. 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 El líder tiene que ser humilde, hermano. Amén. Todo aspecto de soberbia, de altanería, de egoísmo, de vanidad, de hipocresía y de fariseísmo debe echarlo, hermano. Sí, así es. Tiene que ser un hombre de Dios probado, hermano. Que aunque le digan cosas tremendas, él tener paciencia, hermano. Tener mucha paciencia. No, que no va a alterar la cara ni los ojos vidriosos como de culebra, hermano, cuando alguien le diga algo, hermano. Va a ser tranquilo. Un líder tiene que tener mucha paciencia. Tiene que soportar. Tiene que tener un corazón perdonador, hermano. Aunque le digan cosas, perdonar, hermano. Damos gloria al Señor. Y ser no el mejor, pero sí tampoco el peor. Tener dedicación para la obra. Amar la obra de todo corazón. Ser como dijo el apóstol Pablo. Yo sé en quién he creído. Diga conmigo, yo sé en quién he creído. Y ni la muerte ni la vida me apartará de Dios. Ni lo alto ni lo bajo. Ni la fama ni la infamia. Nada, ni la riqueza ni la pobreza me apartará del amor que es en Cristo Jesús. Y cuando me toca que escoger entre la vida y la muerte, me siento en estrecho. Porque si vivo, vivo para el Señor. Diga conmigo, si vivo, vivo para el Señor. Una vez más, si vivo, vivo para el Señor. Y si muero, muero para el Señor. Así que sea que viva o que muera, de Cristo soy. Alabamos el nombre del Señor. Así deben de ser los líderes, hermano. Trabajar para la gloria del Señor. Los líderes deben de ser los primeros en venir a la iglesia, hermano. Amén. No ser los últimos, hermano. Aunque vivan lejos, allá por Rockville Center, deben de ser los primeros. Vamos a ver al Señor, hermano. Y ser los últimos en irse, hermano. No que salen corriendo, hermano, como que son venados asustados, hermano, porque el niño va a ir a la escuela. ¿Y qué te interesa que el niño vaya a la escuela, hermano? Gloria a Dios. Si uno debe ser hombre y mujer. Si uno se acuesta temprano, levantarse temprano. Y si se acuesta anoche, levantarse temprano. Yo me puedo acostar a las 4 de la mañana y a las 6 estoy levantado tomando café. Alabamos el nombre del Señor. Porque si usted hace vigilia y duerme todo el día, perdió la vigilia. Mejor no la haga, hermano. Si usted ayunó y después de ayunar se come 5 panes de jamón con queso, ¿para qué ayunaste, hermano? ¿Para qué ayunaste? Perdiste el ayuno. Alabamos el nombre del Señor. Amén. Sean blancos tus vestidos y no falte un cuento sobre tu cabeza. Alabamos el nombre del Señor. No es fácil ser líder, hermano. También el líder tiene que ser obediente, ¿verdad? Debe aprender a oír. No contestar a la primera palabra. Hay que oír. Y después de oír, hermano, poder pensar y después hablar. Pero a veces el líder es al revés. Primero habla
toma decisiones y después dice, hoy voy a pensar, es método al revés, al zurdo. Primero hay que oír, hermano. El líder debe saber oír, hermano. Y no dar soluciones rápidas. Hay hermanos que dicen, bueno, hoy como no está el pastor Domi, nosotros mandamos aquí, hagamos nuestro agosto, hermano. ¿Para qué se fue a la misión? No, Bendito Dios. ustedes tienen que respetarlo aunque él no esté aquí. Amén, así es. Miren lo que le pasó al rey Saúl. Iba a hacer un sacrificio Samuel. Y por voluntad de Dios Samuel llegó tarde. Y Saúl se impacientó y empezó a sacrificar. Y Samuel le dijo, vos no puedes sacrificar porque vos sos rey. Bendito. Yo te ungí, pero los reyes no pueden sacrificar, solamente los sacerdotes. Tenías que haberte esperado. No tenías que ser arrebatado, hermano. Dejemos de arrebatamiento, hermano, ¿verdad? Después llegó Samuel y él hizo el sacrificio. A menos que el pastor Domi les diga, mire, yo posiblemente voy a llegar tarde o, en fin, no voy a venir. Dejo encargado a mi pastor asistente, que también se le llama copastor. Y si no viene el copastor, uno de los diáconos que tome la responsabilidad. Pero al hablar no va a decir como el pastor de nosotros es irresponsable y no viene, pues nosotros vamos a hacer así y vamos a deshacer. Bendito. Y es posible cuando el pastor venga, ya hayan otro pastor sentado en la silla pastoral. Eso se llama golpe de estado espiritual. No, hermano. Ustedes tienen que tener coraje, hermano. Damos la gloria al Señor. Tener coraje, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Estamos acá frente a nosotros cuando el Señor Jesús nombró a los 12 apóstoles. De primeras a primeras no los nombró apóstoles. Primero entraron como discípulos. Discípulos quiere decir estudiantes. Aprendices, gracias pastor. Durante 3 años y medio fueron discípulos. Porque es lo que dura un instituto bíblico. Actualmente usted en 3 años y medio se gradúa de un instituto bíblico normal, ¿verdad? Siempre y cuando no haya sido copión y sino que haya sido dedicado. Alabamos el nombre del Señor. Y si hace el 4º año es para sacar un posgrado de más avanzada, ¿verdad? Damos la gloria al Señor. Amén. Los 12 discípulos fueron bienaventurados porque anduvieron con el mejor maestro, que se llama Jesús. Bueno, el maestro más excelente. Le decían Rabí. Rabí, Y sí. María Magdalena no le decía Rabí, le decía Raboni, y quiere decir maestro excelso. O sea, maestro de maestros. Como dice, supervisor, superintendente, director del colegio apostólico. Ahí hermanos dije, ¿y dónde aparece que es el colegio apostólico? Lo que está a la vista no quiere anteojos, hermano. Santo. Anduvieron con el Señor 3 años y medio. Vieron como el Señor oraba, ¿verdad? Ellos al principio ni orar podían. El Señor les dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado, y en fin, les enseñó a orar, hermano. Vieron cómo oraba el Señor. Vieron que se apartaba en las noches a lugares de soledad para estar en la comunión con el Padre Celestial. Alabamos a Dios, hermano. Amén. Vieron cómo daba los sermones, a veces de pie, a veces sentado, ¿verdad? Se puede dar una enseñanza sentado, ¿verdad? Siempre y cuando sea necesario, se puede sentar, ¿verdad? Ustedes tienen que acostumbrarse que no siempre va a dar la enseñanza de pie. Claro, acostado no, pero uno puede estar sentado. En el sermón de la montaña, Mateo 5, el Señor se sentó en una parte prominente y se sentó a la gente y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, no los sucios de corazón, sino los limpios de corazón, porque ellos van a ver a Dios. Amén, hermano. Y así sucesivamente, hermano. La bienaventuranza. Damos gloria al Señor. Y muchas veces, hermano, llegaba a la sinagoga, agarraba el pergamino de Isaías, capítulo 71. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Y luego les dijo, esta profecía se ha cumplido hoy, porque el Espíritu del Señor es sobre mí. Y los fariseos se enojaron y los sacaron a pedradas de la sinagoga, pero él les habló la verdad. De todos lo vieron. Vieron cuando hacía los grandes milagros, hermano, cuando reprendió los vientos, hermano, y les dijo, sosiégate.
y vino la bonanza y decía Pedro, yo soy hombre pecador, decía, porque este hombre aún reprende los elementos de la naturaleza y le obedecen. Alabamos el nombre del Señor. Y una vez que los discípulos se fueron en la barca, embarcados, hermano, el Señor se quedó orando en el monte de los olivos, y en la madrugada, en la vigilia de las 3 de la mañana, el Señor venía caminando sobre las aguas. ¡Aleluya! Y no se hundía, hermano. Amén. Eso se llama en física tensión superficial, ¿verdad? El Señor pesaba varias libras, pero no se hundía por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Cuando Pedro lo vio, dijo, es fantasma, dijo. Todavía creía fantasma el apóstol Pedro. No le dijo Juan, es el Señor. Alabamos el nombre del Señor. Hermanos que andan viendo fantasmas, brujos y fetiches. No, hermano, es el Señor. Alabamos el nombre del Señor. Y Pedro, como era osado, le dijo, Señor, si eres tú, que yo también camine sobre las aguas. ¿Ok? Ven, le dijo. Y empezó Pedro a caminar, hermano. Pero a ver si vio algún tiburón que le quería besar los pies, pero, hermano. Y empezó a hundirse, hermano. Señor, sálvame. El Señor lo agarró. A hombre de poca fe, le dijo. Damos gracias al Señor. Muchas veces queremos caminar en el camino que solo el Señor puede andar. O los más entrenados en el Espíritu. Y tú eres de acuerdo de la fe, hermano. Y así, hermano. Vieron cuando el Señor alimentó a 4,000, hermano. Después que alimentó a 5,000. Cuando le sacó los demonios a Gadareno, cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó a la niña, a la hija de Jairo, diciéndole, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Alabamos el nombre del Señor. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, alabamos a Dios. Y el macro milagro cuando resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de estar muerto, ya estaba engusanado y hedía, y el Señor lo resucitó. De la gloria a Dios, hermano. De un aplauso para la gloria de Dios. Solo Cristo puede hacer estos milagros maravillosos. Así que en 3 años y medio quedaron bien pulidos los discípulos. Y entonces les dio el grado de apóstoles. Y se le llama los 12 apóstoles del Cordero. Y ahí aparecen los nombres. El primero, el apóstol cabeza, era Simón Pedro. Amén, hermano. Simón, hijo de Jonás. Jonás se llama el papá. No el profeta Jonás que anduvo en el vientre del gran pez, sino otro Jonás, porque los nombres se repetían. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Y el hermano de Pedro se llamaba Andrés. Los dos fueron llamados al liderazgo. Pedro y Andrés. Y Pedro se transformó después de la resurrección de Cristo en un tremendo predicador. Dice que Pedro era ungido con un gran poder y testificaban la palabra de Dios y hablaban de Cristo y la resurrección, y la gente era sanada, los muertos resucitaban. Y a veces no era necesario que Pedro tocara a los enfermos, sino que la sombra de él pasaba sobre ellos y los enfermos se sanaban. Y los que vivían lejos allá por Canadá mandaban los pañuelos ungidos y al llevarlos se sanaban los enfermos. Alabamos el nombre del Señor. Qué poder más maravilloso, hermano. Hoy ese poder lo hemos perdido, hermano. La iglesia de hoy no tiene ese poder. Y no es que no lo pueda tener, sino que nos hemos descuidado, hermano. Tenemos que tener un liderazgo bien profundo para que esas bendiciones estén con nosotros. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y como fue con los 12, puede ser con nosotros. Es más, Él dijo, milagros más grandes haréis porque yo voy al Padre. Así que tenemos que ministrar, hermano, en sanidades, en milagros, en resurrección de muertos y todo, porque eso lo dejaba el Señor. También está Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, dueño de una compañía grande de pesca y navegación. Jacobo era bien ungido de Dios y tomaba las decisiones. Amén. Jacobo decía, hágase esto. Esto es así. Era la autoridad Jacobo. Alabamos el nombre del Señor. Amén, aleluya. En la asamblea de Jerusalén había un problema con los judíos y gentiles. Jacobo dijo, no molesten a los gentiles. Los gentiles solo se apartarán de 4 cosas. 1, de ídolos, nada de idolatría, 0 idolatría. 2, no comerán sangre. 3, no comerán animales ahogados. Y 4, se apartarán de toda fornicación. Amén. Damos gloria al Señor. Y ni los andan circuncidando porque ellos no son judíos. La circuncisión es válida para los judíos. Para los gentiles no tiene valor. Amén, hermano. Pablo mismo dice, delante de Dios, ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale algo, sino la nueva criatura. Dios quiere que mis hermanas y mis hermanos
y los llamados al liderazgo en esta noche que se va a votar por ellos y la iglesia los va a elegir, que se circule en el corazón de incorruptible ornato para la gloria de Dios. Y Juan, el hermano de Jacobo, era el apóstol amado, aquel que era bien cercano a Jesús, tenía una intimidad, hermano. En la Santa Cena hasta se recostaba en el Señor, hermano. Amén, hermano. Pedro sentía que él no tenía esa intimidad y le decía a Juan, preguntarle tal cosa, preguntarle quién es el traidor, le decía. Y entonces Pedro le decía a Juan y Juan le preguntaba al Señor y el Señor le dijo, a quien yo dé el pan mojado, ese es el traidor. Y mojó el pan en el vino y se lo dio a Judas y le dijo, lo que has de hacer, hazlo presto. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Y luego, hermanos, ya resucitado el Señor, le hizo un examen a Pedro frente al mar de Galilea. Aleluya. Pedro le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Oh, sí, Señor, ok. Sí, te amo a full time, te amo yo. Doy mi vida por ti. De veras, le digo, sí. Apacienta mis ovejas. Aleluya. Vuelve el otro examen. Pedro, ¿me amas? Y él quedó pensando. Sí, Señor, claro que te amo. Tú sabes. Tú sabes que te amo. Sí, amén. Apacienta mis corderos. Y la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro sintió que algo estaba fallando en él. Aleluya. Amén, hermano. Sí, amén. Qué terrible es, hermano. Pero el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Damos gloria al Señor, hermano. Amén, gloria Dios a Dios. quiere que el ministro, que el líder pueda apacentar, pueda pastorear, pueda administrar a las almas. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado, hermano. No es tanto por vanagloriarse que yo soy buen predicador, que yo soy orador, que yo soy ayunador. No, hermano. Es trabajo para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y entonces Pedro dijo, bueno, ella me preguntó 3 veces. Y a Juan, ¿por qué no le pregunta nada? Dijo. Porque a veces usted se molesta, ¿verdad? Y usted ve que a Luisito Dios lo bendice, ¿por qué te vas a poner celoso, Leo? O si alguien, Dios bendice a Leo, ¿por qué Pedro Cañegue se va a enojar porque Dios bendice a Leo? No, ¿verdad, hermano? O si Dios bendice a la hermana Desli, ¿por qué la hermana Ana Dylan se va a enojar por eso? No, hermano. ¿Y qué le dijo? Ya me examinaste a mí y a Juan, ¿qué le va a pasar? Y el Señor lo calla rápido y le dice, este no es tu business. En inglés, it is not your business. Traducido salvadoreño, ¿a vos qué te importa? Para ser más claro. Si yo quiero, que el Señor es el que manda, que este, o sea Juan, quede hasta que yo venga, que a ti, tú sígueme. Cuando eras mozo ibas donde querías, Pedro. Pero cuando seas viejo, vendrá otro y te vas a ceñir y vas a extender tus manos para glorificar el nombre del Señor. ¿Y para qué se extienden las manos? Para ser crucificado. Entonces Pedro murió crucificado. Alabamos el nombre del Señor. Para que lo ahorquen no necesita extender las manos, ni para envenenarlo. Solo extiende las manos uno cuando lo crucifican. Y así murió Pedro, crucificado. Alabamos el nombre del Señor. En cambio Juan duró más de 100 años. Y en la isla de Patmos, él fue en el Espíritu en el día del Señor. Y oyó una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, el primero y el último. Escribe en un libro lo que estás viendo y lo que vas a ver y envíalo a las 7 iglesias del Asia. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Sardis, Teatira, Filadelfia y la Odisea. Gloria a Dios. Amén. Yo fui el que estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y le mostró un manojo de llaves. Mira, Juan, tengo las llaves del infierno y de la muerte. Y donde yo cierro, nadie abre. Y donde yo abro, nadie puede cerrar. Y ahí están todos los discípulos. Mató al publicano, el que hacía los taxas de Jerusalén, se transformó en escritor del Santo Evangelio. El Evangelio según Mateo, dirigido a los judíos. Alabamos el nombre del Señor. El Evangelio de Marcos, dirigido a los romanos. El Evangelio de Lucas dirigido a los griegos y el Evangelio de Juan a la iglesia del Señor, a nosotros. Damos la gloria al Señor, le decimos el nombre del Señor. Felipe era frío para los números. Si le queremos dar de comer a esta gente, vayan al Superstore, vayan al Compare y compren 1000 panes franceses, tantas libras de jamón y hagan sándwiches de jamón con queso y le dan a toda esta gente. El Señor le dijo, anda a hacerlo pues. Pero ¿qué iba a poder hacer el pobre? No podía. Entonces el Señor hizo un milagro. Oró al Padre y los pececillos se multiplicaron y el pan se multiplicó y salieron una fuente de comida, hermano. Y repartieron a todos, les dio de comer.
El Señor da mantenimiento a toda carne. Aleluya. Damos gloria al Señor. Amén. Y Bartolomé, que no se sabe la obra que hizo, pero era uno de los apóstoles. Simón el cananita, y luego Judas, llamado Tadeo Leveo, y Judas Iscariote, el cual lo traicionó. Ahí están los dos apóstoles del Cordero. Y el Señor dio las medidas. Dice que le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si alguien dice que es apóstol, debe tener autoridad de Dios para reprender los espíritus inmundos. Y alguien dice que es apóstol. Hoy en estos días abundan los apóstoles. Hoy ya nadie quiere ser pastor. Un grado muy bajo ser pastor. Santo. Obispo también muy bajo. Ancianos casi no es el cristiano. Diácono es el barredor de la iglesia. No, hermano. Todos quieren ser apóstoles. Y la mujer del apóstol, apóstala. O sea, apóstala. ¿Verdad? No hay grado de apóstala. El grado de apóstol es para los hombres. Vemos un montón de reverendas. El grado de reverenda es para los hombres también. El grado de apóstol para los... Pero están las señales. Las señales son, el apóstol tiene que tener gran paciencia. El apóstol tiene que tener don de sanidades. Tiene que tener don de hacer milagros. Tiene que resucitar muertos. Óigame bien, apóstoles, del enlace, de los encuentros. ¿Verdad? Este programa lo están viendo los hermanos del internet y del YouTube. Y si es posible los de Facebook. Alabamos el nombre del Señor. Si dije dos apóstoles, te pregunto, ¿cuántos muertos han resucitado? No seas ignorante, pero ni un zancudo, ni una tortuga ha levantado. Tienes que resucitar muertos, tienes que limpiar leprosos, curar cáncer, sida, todo. Amén, hermano. Y decir, el reino de los cielos se ha acercado. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Alaben el nombre del Señor. En los encuentros, hermanos, en el enlace, esa cadena hipócrita de falsos líderes, hermanos, aparecen unos que son apóstoles y profetas a la vez. Y son doctores o bidoctores. Son títulos, hermanos, que son en una mente enferma, diabólica, caben, hermanos. Santo. Ningún apóstol falso. Miren, la iglesia de Éfeso, le dice el Señor, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dios. Y si en el siglo I ya habían apóstoles mentirosos, 21 siglos después, estos son recontra, contra, revira, contra mentirosos. Bendito el nombre del Señor. Y allá aparecen, voy a orar por ustedes, bien trajeados ahí, ¿verdad, hermano? Como que fueran judaizantes, hermano, ¿verdad? Y mándeme $1000. Y aquí dice que de gracia recibiste, dale gracias. Si te sano de una tuberculosis, mandame $2000. Si es un simple catarro con 500, está ok, ¿verdad? Y si es una tosferina, $800. Venden el evangelio, hermano. Estos son comerciantes, hermano. Sí, comerciantes. Es claro que el obrero es digno de su salario, pero en una forma correcta, con el amor de Dios, hermano. ¿Verdad? El Señor dijo, si llegan a una casa y les sirven de comer, coman, porque el obrero es digno del salario, hermano. Pero no exijáis más, hermano. Estos son comerciantes. Miren, en Texas hay una emisora que se llama Gemir, hermano. Y ahí venden los milagros, hermano. Las 24 horas del día está trabajando esa estación, hermano. Yo no la quiero criticar, pero lo que hacen no es correcto, hermano. Vender la palabra de Dios, vender milagros, no, hermano. No es así el negocio del evangelio. De gracia recibiste, das de gracia. Amén. Por gracia somos salvos, ¿sí o no, hermano? Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Pero si recibimos por gracia, hagamos todo por gracia. Con la unción de Dios, con el poder de Dios, hermano. Y si usted cree que es apóstol y tiene las medidas, tener paciencia. Pablo dice, yo tengo las señales de apóstol, con paciencia, con señales y milagros verdaderos, hermano. Porque a veces estos milagros que ellos aparentan son milagros falsos, de compadre hablado. Anda al programa y decir que yo te sané de cáncer, ¿verdad? Para que la gente crea en mí, hermano. No, eso es absurdo, hermano. No es así el sistema de los verdaderos apóstoles. Aleluya. Amén, hermano. La mano del Señor, según Efesios 4:11 dice, el Señor constituyó a unos apóstoles. Existe el ministerio de apóstoles. Amén. Pero de acuerdo al orden bíblico. Poder reprender espíritus malos, tener poder sobre los espíritus inmundos, sanar leprosos, resucitar muertos. Todo eso, si lo hace, pues, le diríamos, Mr. Apóstol, Dios le bendiga.
Pero qué, hermano, si ni un zancudo puede resucitar, hermano. Y si oran por un moribundo, se muere más rápido. ¿Verdad? Si alguien tiene una tos y oran, lo dejan tuberculoso, hermano. Si alguien tiene una llaga chiquita o ñolita, como decimos, lo dejan con un trozo de cáncer, hermano. Entonces, son unos milagros al revés, invertidos, hermano. Estos no pueden ser apóstoles. Aquí están las señales de apóstoles: resucitar muertos, limpiar leprosos, autoridad sobre los espíritus inmundos, dar de gracia, recibir de gracia. De gracia recibiste, das de gracia también. Estos ingratos nada hacen por gracia. Todo es dólares, todo es dinero. Amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que ser líderes correctos, buenos líderes para el servicio de la obra del Señor. Mi deseo es que Dios bendiga a los nuevos líderes que van a entrar al liderazgo, a este trabajo, para la gloria del Señor, hermano. ¿Verdad? Y que usted, hermano, se considere un siervo más bajo que inútil, porque si uno lo hace todito, 100%, a doble plus, entonces le dan ese título: siervo inútil. Alabamos el nombre del Señor. El apóstol Pablo es el modelo perfecto, hermano. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Porque Pablo puso sus pisadas donde Jesús dejó las huellas. Ahí las puso. Aleluya, gloria a Y Dios. si es muy elevado imitar a Cristo y no podemos, al menos imitando a Pablo, indirectamente estamos imitando al Señor Jesucristo. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero no es solo de ponerlas, que el Señor le confirme que usted tiene la autoridad. A los 12 apóstoles el Señor les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para lanzarlos fuera, hermano. ¿Verdad? Los demonios salen corriendo. Se cuenta de un caso de un falso líder que estaba orando para que un endemoniado fuera sano, hermano. Y va a usar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poder. Espíritu malo les decía: en el nombre de Jesús te ordeno que salga afuera. Y no pasaba nada, más endiablado el hombre. Hasta que al fin el endemoniado le dio cólera y le dijo: mira, le dijo, me voy a salir de este cuerpo, todo lo voy a hacer, le dijo. Pero no por vos, sino porque estás invocando el nombre de Jesús, pero me voy a meter en ti, le dijo. Me salgo de Juan y me meto en Arnoldo. No, le dijo el pastor: ahí quédate, ahí estás bien. No, ya no te reprendo, le dijo. Qué miedo tenía. Tenía un gran miedo. Si iba a salir de aquel, se iba a meter en el falso pastor. Así que no solo es de poner las manos, usted tiene que recibir una contestación. Amén. Que Dios ha ungido sus manos. Aleluya, Marcos 16 gloria a dice: Dios. a los que creen en el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. En mi nombre tomarán serpientes. En mi nombre hollaréis sobre toda fuerza del mal. Y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, y los enfermos, ¿qué? Sanarán. Alabamos el nombre del Amén, Señor. gloria a Dios. Es precioso Aleluya. estar en el liderazgo del Señor, hermano. ¿Verdad? Porque el liderazgo es de gran bendición para los hermanos y hermanas de la iglesia. Ustedes hoy van a entrar en algún tipo de liderazgo, sean fieles con el Señor, estudien la palabra, crean en las promesas, procuren ser llenos del Espíritu Santo, hermano. Si solo están ungidos, ustedes tienen que ser llenos completamente. La evidencia número 1 del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, en idiomas que uno no ha estudiado. Si usted sabe un poquito de francés y ha hecho su viaje a París y de repente sale hablando francés, no es lengua del Espíritu Santo, porque usted ya estudió un poquito de francés. Pero si usted nunca ha estudiado alemán y de repente sale hablando alemán, es que el Espíritu Santo lo ha hecho hablar en alemán. Alabamos el nombre del Señor. En Hechos 2, en el aposento alto, habían de todas las naciones bajo del cielo. Y los apóstoles predicaron en un idioma, en una lengua. Y los oyentes, cada uno entendía en su propia lengua lo que Pedro, Jacobo y Juan predicaban. Alabamos el nombre del Señor. O sea que el Espíritu Santo, al bautizarlo a uno, le puede dar dos clases de lenguas. Lenguas humanas que uno no ha estudiado, o lenguas angelicales, el idioma de los ángeles. Amén. Amén. Está otro don que se llama el don de intérprete de lengua, que es un don bien escaso. Aquí casi todos hablamos lengua, ¿verdad?
pero no las entendemos. Si Dios quiere, puede derramar el don de interpretación en algunos hermanos. Otro don muy importante es el don de discernimiento de espíritu. Poder conocer la mentalidad de la persona que uno tiene enfrente. Si es un falso pastor, un falso predicador, un falso líder, una hermana de contrabando, poderlo detectar. Alabamos el nombre del Señor. Damos la gloria a Dios, hermano. No a todos le diga amén. Primero oiga, oírlo todo y retener lo bueno. Amén. Amén. Sí. Esos son los verdaderos líderes. Así que, hermanos, espero que con estas palabras usted se haya motivado al liderazgo y sepa respetar lo que es un apóstol, lo que es un profeta, lo que es un evangelista, lo que es un pastor y lo que es un maestro doctor. Alabado sea el nombre del Señor. Si quieren más información, apunten y van a leer ustedes el capítulo 11 de Isaías. Ahí están los 7 espíritus del Espíritu Santo, las 7 unciones. Ahí están descritas. El espíritu del poder de Jehová, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, el espíritu de consejería, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Amén. Y luego los dones del Espíritu Santo. El don de la sabiduría, el don de ciencia, el don de inteligencia, el don de fe, el don de sanidades en plural, el don de hacer milagros, el don de lenguas en plural, el don de interpretación de lenguas en plural y el don de discernimiento de espíritu y el don de fe. Alabamos el nombre del Señor. Son los dones y los ministerios y los talentos, el don de servir, el don de trabajar, el don de ayudar. Son dones de parte del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, del 1 al 15 y al final también, y luego Romanos 12, del 1 al 10. Alabamos el nombre del Señor. Y Efesios 4, 11, los ministerios, 5 ministerios del Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? Amén. Así que estamos muy contentos, pero hermano. Espero que esta palabra las haya sustentado y que hayamos cubierto las áreas, hermano. Y fíjense que después que el Señor los preparó, no los dejó así nomás. Cuando Él resucitó, dice que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Estaban cerrados, hermano. Como aquel hermano que tiene 15 años de estar en la iglesia, en el Evangelio, y no entiende bien claro, todo lo tiene nublado, borroso, hermano. Entonces el Señor tiene que abrir el entendimiento, hacer un tune-up espiritual, cambiarle el aceite, el agua, la bujía, todo, hermano, para que usted esté con un tune-up espiritual. Alabamos a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y después de eso el Señor hizo esto. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y se cumplió el día de Pentecostés en el aposento alto, cuando los 120 siervos de Dios y siervas de Dios fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Y Dios no ha cambiado, el Espíritu Santo es el mismo. Amén. El que fue con los apóstoles es también con nosotros en este día. Así que Dios les bendiga a todos. Saludamos a la iglesia del YouTube, a la iglesia del Internet. Y ya les expliqué lo que es un verdadero líder, lo que es un verdadero apóstol. No se dejen engañar de los falsos apóstoles de enlace. Todo lo que predican en enlace es falso, hermano. Y yo los reto a un duelo bíblico. Cuando ellos quieran, puedo hablar con ustedes, hermano. Un duelo público, hermano, de tú a tú y de men a men, para la gloria del Señor. Así que Dios les bendiga, hermano. La paz de Cristo sea con todos vosotros, hermano. Bendito el nombre del Señor. Amén al Señor. En todo el tiempo, el pastor Domi es suave por lo que va a hacer. Amén. Amén, amén.